Vemos que a los delincuentes sí les tapan, les cubren para que no lo noten, sin embargo, a quienes están expuestos a los medios las pasan con todo, hasta su casa también. Sí, totalmente. Yo creo que, a ver, una cosa hay que separar, es la exposición que a través de filtraciones de la propia autoridad se hacen a los medios, que obstaculizan el debido proceso igual y que revictimizan a las personas, sobre todo en este caso a las mujeres, ¿no? Y la otra parte es en general el uso de los medios para ejercer violencia directamente, ¿no? Que también provoca pues que no haya justicia y que básicamente haya revictimización de las personas, ¿no? Una alta exposición. Como yo lo dije aquí, lo que tenemos que tener cuidado es cómo equilibramos la libertad de expresión con la regulación, sobre todo para protección en diferentes situaciones, de una red y de una manera de expandir información que nos está rebasando a todas y a todos, ¿no? Doctora, comenten sobre cuántas de ustedes denuncias tienen aquí en la Ciudad de México sobre esta violencia que hay en contra de las mujeres y se refería concretamente a lo que sucede en el ámbito cultural, artístico. Sí, en especial en la Ciudad de México estamos hablando de que la mayoría de nuestras quejas que tienen que ver con violencia hacia las mujeres cruzan por algún aspecto de revictimización en los medios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué te puedo decir? Nuestra primera recomendación fue de mi administración fue en mayo del 2018, un caso que todos ustedes conocen que es el de Lesbi, ¿no? Y ahí en ese caso, si ustedes se acuerdan, nosotros empezamos a observar que había una victimización a través de la exposición que habían hecho de todo la cadena de custodia, de cómo a través de una filtración, la primera teoría era que básicamente ella se había suicidado, ¿no? Y eso, todo eso, lo que provocó no nada más fue la victimización hacia su mamá y hacia el entorno de Lesbi, sino también a que inicialmente las líneas de investigación no eran las correctas, ¿no? Entonces desde ahí empezamos a hacerlo, llevamos buen rato en la ciudad, logramos, por ejemplo, el hecho de que se penalizara y ya está en el código, el que los servidores públicos tendrían que ser básicamente retirados de sus puestos si es que están y filtran información. Pero es muy difícil, porque ustedes lo saben, si no lo sacan ustedes en la red, ya está la foto, ya está todo lo demás, y entonces hay que seguir viendo cómo vamos a regularizarlo, ¿no? ¿Cuántos casos hay, por ejemplo, en la Ciudad de México donde la revictimización proviene de los servidores públicos? Por ejemplo, en este caso que se filtran... La mayoría. O sea, 9 de cada 10 proviene de una filtración con servidores públicos. Doctora, a mí me gustaría saber, ahorita vamos a entrar el próximo 1 de marzo de lleno a la contienda ya electoral, hubo una disfrazada de campañas, bueno, me refiero a esta violencia que hay por razón, pues de política en razón de género, y vemos que no solamente es de hombres contra mujeres, también de mujer contra mujer, y vemos los casos de las todavía ya las candidatas Xochitl Gálvez y Claudia Sheinbaum. Aquí hay que hacer. Sí, aquí estamos hablando de un escenario de la política, que es de la violencia, que es la violencia política. En algunos casos es violencia política de género, como tú lo estás diciendo, y lo que estamos cuidando, a ver, lo que sabemos aquí en la ciudad sobre todo es que no tenemos los niveles, digamos, de violencia letal que vemos en el país, en algunos municipios, en la misma manera en que se organiza la ciudad, que no tenemos municipios como los tiene todo mundo, sino nuestro orden de las alcaldías todavía es un orden más bien más de gobernabilidad y de hacer política, somos jóvenes en eso, y además tenemos la mayor fuerza, digamos, policíaca y de estructura policíaca del país, ¿no? Eso te permite que no se descontrole como lo vemos descontrolado ya ahorita, antes de empezar formalmente las campañas, lo que hemos estado viendo este fin de semana, acabamos de ver igual, todo el tiempo estamos con alguna noticia de eso. Esta parte del riesgo no lo vemos en la ciudad, o sea, ese riesgo... ¿Hay denuncias, por ejemplo? Fíjate, hay denuncias muy de terreno, ¿no? Que si una precandidata o no sé qué y la lucha en el bar, ahora sí que en el barrio, me quitaste las sillas de mi evento y me boicoteaste el evento, o tienes expresiones de agresión alrededor de violencia. Nosotros como comisión sí investigamos violencia política de género. Cuando estamos ya hablando de violencia política de género entablada en el ámbito electoral, le toca al INE.
¿no? O al Instituto Electoral de la ciudad. Ahorita tenemos abiertas quejas de violencia política solamente 5. ¿No? Entonces, y generalmente estas se resuelven porque no escalan. Vamos a esperar ahorita, como les digo, cuando venga ya el proceso electoral como tal, y si se cataloga así, lo que nosotros hacemos es abrir la investigación y remitirla a los órganos electorales, que son quienes tienen que determinar cuáles son los impactos y cuál es lo que tiene que pasar ante esta violencia. Creo que, a ver, lo que estoy diciendo es la violencia en la ciudad de política de género se da, como tú lo dices, también, digamos, con el enfoque de género, pero también se da entre contrincantes, pero es una violencia muy de territorio. ¿No? No es una violencia como la que vemos en otros lugares del país, que son una violencia de riesgo que está llegando a ser letal. Pero en el caso, doctora, vemos que hay 2 candidatas, pero una de ellas no contesta, sino que sale su dirigente nacional, su presidente de la República, sus legisladores también, y no ataca ella, sino atacan a ella sus correligionarios. ¿Ahí qué hay que hacer? No, pues esas son dinámicas de estrategia política, mientras no haya, no, o sea, no se documente violencia que desacredite, que sean discursos de odio, que sean discursos discriminatorios, pues básicamente ahora sí que en esas lógicas pues serán las estrategias que tengan. Ahí más bien los ciudadanos somos los que tenemos que determinar a partir de qué tipo de mecánicas ellos decidan, ahora sí que cómo llevarse, si es que es lo que nosotros queremos para que nos gobiernen, ¿no? Presidente, yo quisiera preguntarle si en esta guerra de que ya se hicieron públicos teléfonos de funcionarios, de políticos, ¿no ha habido aquí en la Ciudad de México queja por ese tipo de cosas? Fíjate que no nos han llegado quejas por eso y me imagino que si hay alguna están en el Instituto Local de Acceso a la Información. A ver, aquí tenemos que diferenciar. Los servidores públicos tenemos la obligación de proteger sus datos personales. Esa es una obligación y la tenemos que cumplir. ¿Qué quiere decir? Que ustedes ahorita me dan todos sus teléfonos, yo tengo la obligación dentro de la comisión de que sus teléfonos se tienen que tratar con la debida diligencia. ¿Por qué? Porque eso es lo que me obliga la ley. Pero fíjate que, sí, porque somos sujetos obligados, pero fíjate que cuando ya está el asunto en términos de particulares y todo, caemos en lo que fue motivo de este foro. ¿Qué pasa en la arena mediática y qué tanto podemos regular o no entre particulares? El hecho de que pues tú le diste el teléfono pues aquí al compañero y ya el compañero hizo mal uso. Claro que tienes, es decir, él no tiene la obligación en términos de servidor público, pero tendríamos que ver cómo podemos regular estas cosas. A la mera hora, si tú quieres demandarlo, la autoridad te va a decir, eres una adulta y se lo diste El presidente porque de la República, quisiste. al hacer público un teléfono de una corresponsal del New York Times, Él tiene la obligación de proteger los datos personales. Porque la sí, ley. es servidor público, ya el Instituto Nacional Electoral, el Instituto de Acceso a la Información, de hecho abrió una queja ¿Qué al sabor de respecto. boca deja este tipo de cosas? En principio que este mismo asunto de que como todo es público ahora parece ser que todo se vale, ¿no? Es lo que venimos discutiendo aquí en Violencia, o sea, como, no sé, como tienes 5,000 seguidores, 20,000 seguidores, 100,000 seguidores, pues tal parece que todo se vale y no se vale. ¿Esta ¿no? es una revictimización mediática la que se dio con ahora sí que el destape de teléfonos privados? Yo creo que sí, parece ser que el asunto, que fue un asunto que inició por un solo caso, de repente pues ya rebasó los límites de lo que era un caso. ¿Qué es lo que sucede? Es que aquí hay que analizar básicamente si es entre particulares o es de servidores públicos. Doctora, pero todavía parte de esta exhibición que se hacen de los teléfonos. Ya le iba a decir, nos da su número. Claro, no, el mío lo tiene. No, el mío sí. Oye, si me lo pagan, a ver, yo tengo un teléfono oficial. Y mi teléfono oficial yo se los tengo que dar por obligación a todos ustedes porque pues ¿Se lo pagan con recursos? me lo pagan con recursos. El personal no te lo doy. Y en cuanto a lo que se dijo aquí, presidente, de la revictimización por los medios, tanto que hemos sido criticados los periodistas, ¿queda nada más a la ética profesional? Porque también, bueno, tienen que dar la nota roja, que es clásica, pero en cuanto a la información hay que darla.
¿Y por qué se carga también un poco la mano hacia la profesión? Fíjate que exactamente estábamos hablando de que no es un tema fácil, porque tenemos que, se llama que tenemos que tener equilibrios entre derechos, ¿no? Aquí un derecho fundamental es el derecho a la información, el derecho que tenemos todos a tener acceso a eso y ustedes a la libertad, a la libertad de expresión y a todo lo que esto conlleva. Todos tenemos ese derecho, pero ¿cómo tenemos que cuidar también los otros derechos? A nuestro, por ejemplo, que no es toda la información, ya lo veníamos discutiendo ahorita aquí con ustedes, o sea, hay cosas que yo tengo obligación que cuidar porque tampoco puedo, no es cierto que en pos de la libertad de la información yo pueda, por ejemplo, proporcionar datos que ustedes me dieron y con los cuales yo estoy trabajando, ¿no? O, por ejemplo, si ustedes me dicen, hay una queja específica con alguien y yo estoy investigando, pues tengo la debida obligación pues de no darles más información de la que pueda hacer pública para proteger a quien está yendo a la comisión a quejarse. Esto es un ejemplo, ¿no? Con eso, pero también tengo que defender en estos ámbitos a pues quien está siendo violentado o que está siendo víctima, ¿no? O que está siendo sujeto de discursos de odios o discriminatorios o lo que vimos aquí, ¿no? En esa lógica no es fácil. No se puede determinar lo que tú dices, o sea, no puedes criminalizar tampoco a los medios de comunicación, ¿no? Con relación a lo que hacen de su trabajo. Cuando además, cuando tú me preguntabas que en el asunto de violencia contra las mujeres, ¿qué porcentaje tiene de los que en donde hay filtración de información está un servidor público involucrado? Pues yo te digo, 9 de cada 10 casos es un servidor público involucrado. Es decir, la fuente te lo dio, ¿no? Y la fuente no te lo debió haber dado, la foto, por ejemplo, ¿no? Porque tienes que cuidarlo, ¿no? Aquí lo que sí hay en los medios, y yo he estado con varios, ¿no? Hay un código de ética, ¿no? Y que eso sí han desarrollado los medios de comunicación formales. Básicamente, ellos se han autorregulado porque no hay una regulación general. Pero, para poder armar una ley, por ejemplo, más abarcativa, la discusión va a estar fuerte, porque naturalmente pues tenemos que cuidar que esta regulación no vaya contra la libertad de expresión. Y entonces pues hay mucho trabajo que hacer. Como te digo, de entrada, la mayoría de las frustraciones vienen de esa lógica, pero también tenemos que cuidar lo otro que decíamos aquí, los medios formales de comunicación cada vez más van perdiendo terreno ante grandes audiencias. Entonces, ¿qué vamos a hacer con las redes? ¿Qué vamos a hacer con el Internet? ¿Qué vamos a hacer con la inteligencia artificial? Que de hecho la inteligencia artificial per se es una invasión a nuestra privacidad y ni cuenta nos damos y hasta le aplaudimos, ¿no? Los costos que va a haber con eso van a ser mayúsculos, tenemos que ver qué hacemos, ¿no? Oiga, en la ley existen sanciones para los servidores públicos que filtren. Sí, de hecho. Pero entonces tenemos impunidad desde el poder. Hay impunidad, porque hay, básicamente, de hecho, esta primera recomendación que les decía, de que vamos a cumplir ahora 6 años, ¿no? 2010 y fue mayo del 2018, que es la del ESMI, una de las recomendaciones exactamente era que no se prohibiera y que se legislara para poder sancionar a los servidores públicos que filtraran información y que entonces lo documentaran. Esto lo logramos hace apenas 2 años, que se pudo cambiar en la ciudad y ya hay un castigo para ellos, ¿no? Oiga, doctora, hace rato escuchábamos Cuando quieran. que se estaba celebrando que la Suprema Corte echó para atrás la iniciativa del Malio Magno en cuanto a que no se... No, la iniciativa, no, lo que echó para atrás fue, hay toda una serie de cambios en los códigos penales y en las leyes de una vida libre de violencia, tanto a nivel federal como a nivel de la mayoría de muchas entidades federativas, que tiene que ver con conformar un tipo de violencia que se llama la violencia vicaria, ¿no? A partir de eso hubo una interposición de inconstitucionalidad que resolvió hoy la Corte. La Corte resolvió que no era inconstitucional y entonces queda vigente los cambios que hizo de
sobre la ley de violencia vicaria. Lo que estaban diciendo es que los promotores de la ley Magno estaban ahí en la Suprema Corte diciendo que sí la declararan inconstitucional, o sea que la bajaran, ¿no? Lo cual no sucedió. La ley Magno, por lo que nosotros sabemos, si bien es cierto tuvo una rueda de prensa a finales de enero, la iba a presentar el 14 de febrero, no la ha presentado, ¿no? Lo que sí les adelanto, como lo dije así, en el momento en que presente la iniciativa, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México va a pronunciarse para que no pase. Recuérdeme, ¿quién es el autor de este? Se llama Manlio Magno, por eso le dicen o Manlio o Magno, así, por eso se conoce como el. senador. Creo que sí. Muchas gracias. No, a ustedes, queridos. Gracias.